El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, un momento, por favor. Hermanos, hemos escuchado una de las grandes condiciones, vamos a llamarle así, o de los grandes efectos, obviamente, de seguir a Cristo, de ser verdaderamente cristianos. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces y sin duda alguna la Iglesia nos sigue proponiendo esta reflexión. Obviamente, seguir a Cristo es un seguimiento de cruz, no se nos olvide. ¿Por qué? Precisamente por ello, porque seguimos a un crucificado, seguimos a un perseguido, seguimos a un calumniado, pero ello todavía nos lleva evidentemente a hacer algo más. Jesús mismo fue quien nos lo dijo: quien me quiera seguir, que tome su cruz de cada día y que me siga. Y evidentemente también dice: quien busque su vida para sí mismo la va a perder, en cambio quien la pierda por mí, ese la salvará. Bueno, hemos hecho énfasis nuevamente en ello, pero esto, ¿qué significa? Primero, obviamente, tomar la cruz significa que desconfiemos, fíjate lo que vamos a decir en este momento, de los llamados evangelios de la prosperidad, aquellos que de manera específica los cristianos no católicos se jactan de ello y obviamente se ponen a predicar al respecto, ¿no? ¿Cuáles son esos evangelios o el evangelio de la prosperidad que muchas veces allá escuchamos de su parte? Aquellos donde dicen: mira, si vienes con nosotros, te va a ir súper bien, todos tus males, tus pesares, tus preocupaciones se van a terminar, porque aquí seguir a Cristo es ir viento en popa, nunca te sucederá nada. Y hasta ponen estos títulos famosos, ¿no? El pare de sufrir, ¿no? Aquí se acabará todos tus males, tus pesares son los llamados evangelios de la prosperidad. Cuidado, hermanos, porque quien les esté ofreciendo ese producto, válgame la expresión, quien les esté hablando de esa forma, nos estará engañando, nos estará vendiendo a algo o a alguien que no es evidentemente nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor nos aclara: yo te vengo a ofrecer un camino de cruz, de sufrimiento, de compromiso, evidentemente, de renunciar a ti mismo y evidentemente salvar tu vida. Pero entonces aquí es donde vienen estas preguntas. Ok, el Señor me está ofreciendo un camino de cruz, de sufrimiento, pero ello, ¿qué significa? Este es el evangelio de la verdad, no de la prosperidad. Pero alguien dirá todavía: Padre, ¿por qué o para qué entonces perderlo todo? No lo entiendo. ¿Qué acaso no le puedo entonces ya pedir a Dios: Señor, concédeme lo que más necesito, que es lo más apremiante, la salud, que se mejore mi economía? ¿Qué no le puedo pedir acaso que me vaya mejor, que sea yo un buen estudiante y todo lo demás? Claro que se lo podemos pedir. Somos hijos de un gran rey, así como escuchábamos al final de este evangelio, y como hijos del rey evidentemente estamos invitados a pedir prosperidad, salud y mejoría en tantas cosas, pero evidentemente hay que tener un mundo de aprendizaje, y el primer aprendizaje obviamente es que, hermano, en medio de las adversidades de la vida, que siempre habrá, en medio de las privaciones, que siempre habrá, en medio de las complicaciones de la vida, en medio de los obstáculos de la vida, en medio de esas cruces que van a existir, porque sería una mentira decir que no existirán, nosotros, hermanos,
tendremos un mundo de aprendizaje. Y eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo. Bendito Dios que vaya a haber complicaciones y que haya cruz, porque esto hará en nosotros personas más humanas, personas más sensibles, personas más humildes, personas que estemos siempre en ese camino de socializar, de ver también por el otro, de no ser personas egoístas, soberbias, cerradas. Evidentemente la cruz, hermanos, nos enseña, nos educa, nos va permitiendo una mirada distinta a la de este mundo. Por ello, bendita cruz y benditas adversidades y complicaciones. Yo sé que muchos de nosotros, hermanos, somos cobardes, somos sacatones, como decimos en México, precisamente para enfrentar nuestra cruz. Y a veces nos cansamos y le decimos a Dios: ya Diosito, por favor, ¿qué más viene? ¿No? Ya me sacaste de una y me metiste a otra. Le echamos la culpa a veces a Dios en ese sentido. Y ya, por favor, Señor, ya no me dejes ya con esto. Mira, ya no sé ni para dónde ir, ni para dónde caminar. Esta situación que me tocó, ¿no? Este matrimonio, estos hijos, estos problemas, estas crisis, estas carencias. Hermano, si no estás aprendiendo de ello, estamos desaprovechando las grandes oportunidades de cargar la cruz. Por ello, cuando escuchamos a Jesús nuestro Señor que nos dice: aprendan de mí. ¿Qué aprendemos de Jesús? Dice que soy manso y humilde de corazón. Jesús nuestro Señor, que cargando su cruz hasta el último momento, fue precisamente eso, manso y humilde. Cuando llegaron por él al huerto, al Calvario, llegaron ahí la turba a darle con todo. Jesús, ¿qué hizo? Fue calmando. Calmó a Pedro, le dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Fue y le dijo allá al sumo sacerdote, Anás, a Caifás, cuando le pegaron, le dijo: ¿por qué me pegas? Si he faltado a la verdad. Vemos a un Jesús humilde, a un Jesús lleno de mansedumbre, a un Jesús que cargando la cruz la acepta con amor, que frente a Pilato no se acobardó, sino le dijo: yo soy rey, evidentemente, pero no rey de ¿dónde? No de este mundo, sino mi reino no es de aquí, dice nuestro Señor. Y Jesús, que estando en la cruz, ya con todos los dolores, con todos los sufrimientos, entregando hasta la última gota de sudor y sangre por nosotros, es capaz de, aún en medio de las injurias y todo lo que le decían, dijo: Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen, dando amor. Es lo único que da la cruz, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña: dar amor, pedir todavía por los que están allí, y evidentemente escuchar muchas voces, entre ellas aquella voz del que le decía: a ver, bájanos de la cruz, ya que estamos aquí compartiendo tu cruz. Y el otro que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Yo sí soy un pecador, yo sí justamente estoy aquí en la cruz. Alguien que ha aceptado su cruz y a quien Jesús le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la cruz es una enseñanza, es un darlo todo evidentemente, es un perderlo todo aparentemente, pero donde crecemos en medio de estas adversidades. También, hermanos, este perderlo todo nos lleva a saber entrar en este famoso desengaño. ¿Por qué desengaño? Desengaño del mundo, de las cosas, desengaño de la idolatría, que muchas veces es aquella, obviamente, o generalmente la que nos lleva a que nuestro corazón se apegue a los bienes, a los ídolos, a las comodidades, a los placeres de esta vida, de este mundo. Vemos cuántas personas tristemente allá nos enclavamos a las cosas pasajeras, terrenales, familias destruidas, obviamente, peleándose las famosas herencias, que para empezar ni son de ellos, ¿no? Nadie las trabajó, pero bueno, allá se las están peleándose entre padres, entre hijos, entre hermanos, pensando como si toda la vida fueran a estar en este mundo, ¿no? Y ahí peleándose a veces hasta una taza, ¿no? De Dios nos libre, que nuestro corazón se desengañe. Para eso nos sirve también este perderlo todo. Y de verdad, hermanos, hoy que festejamos, que celebramos a Santa Clara de Asís, todos recordamos a esta muchachita de 18 años que junto con San Francisco de Asís, aquellos dos grandes santos y muchos más que se unieron a la causa, ¿qué hicieron? Perderlo todo, entregarlo todo a los ojos del mundo. San Francisco, en realidad su vocación, ¿cuál fue?
La vocación, si la queremos resumir en una palabra de San Francisco, es que él hizo un cambio de papá, punto. ¿Por qué? Porque tenía un papá que le daba todo, pero que ese darle todo, entre comillas, lo estaba dañando. Y él se dio cuenta, dijo, ¿esto qué me sirve? En nada, esto me está haciendo la persona más soberbia, desde el mismo nombre, ¿no? Francesito, eso es lo que significa. Le encantaba irse a pasear allá a Francia, los placeres, a todo, al grado de ponerle así. Sin embargo, él dijo, me quedo con este nombre para recordar que de allá vengo, pero yo voy a otro lado, voy con otro papá al que le voy a dar todo lo que él sí me ha brindado, a ofrecer ese. Por eso San Francisco decía esta frase tan interesante, obviamente. Dice, en esta vida nos llevaremos solo lo que entregamos y no lo que retenemos. Aquello que retienes, ¿crees que te lo llevarás? No, eso quedará. Nos llevaremos solo lo que entregamos. Entonces, hermanos, a vivir precisamente en este desengaño de las cosas, porque nuestro Dios es aquel que nos dice, debes de estar pendiente y atento en aquello que sí te llevará al cielo, en aquello que sí te salvará, para que no caigamos en el absurdo, como dicen ahora los poetas del tiempo. ¿Cuántas personas pierden realmente su vida, su tiempo, su salud, sus recursos, por solo conseguir dinero o bienes materiales? Y al final de su vida, ¿qué va a pasar? Deben de perder o deben de invertir nuevamente todo ese dinero que dicen haber ganado y bienes para querer recuperar tiempo, vida, salud, amigos, familia. Eso es lamentable. Pidámosle a Dios que nos conceda una vida clara, concreta, de lo que sí es su verdadero evangelio. Tomar nuestra cruz de cada día con valor, con esa vida de ejemplo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con alegría. No tengamos miedo a perder, hermanos, no tengamos miedo al desprendimiento de las cosas o de las situaciones que suceden. Vendrán aprendizajes y vendrá obviamente un corazón libre para amar, libre para entregar, así como nuestro Señor nos lo ha enseñado. Que así el Señor nos lo conceda. Permanezcan sentados y participamos con nuestro canto de ofrenda.